Bueno, vamos a terminar de ver el tema que empezamos la semana pasada, que es el repaso de las condiciones naturales, de los elementos naturales de Argentina. Recuerden que esto es muy importante para nosotros poder reconocer cuáles van a ser después las actividades económicas por un lado, la distribución de la población, en fin, todo esto está muy relacionado con el espacio natural que caracteriza a un territorio, en este caso Argentina. Nosotros vimos la semana pasada cómo se había formado el territorio, es decir, a qué placa pertenecía. Argentina forma parte de la placa sudamericana, la misma se desprendió de la africana, formaban parte de Gondwana, esto ocurrió hace muchos millones de años, derivó hacia el oeste. Recuerdan que contamos y explicamos cómo chocó con la placa pacífica. En ese proceso de choque se produjo una subducción que hizo que se elevara la cordillera de los Andes y la placa pacífica se introdujera debajo de la sudamericana. Esta nueva cordillera, que se inicia en realidad en Venezuela y se extiende hasta la Antártida, no solamente se elevó formando nuevas montañas, sino que rejuveneció las estructuras antiguas, es decir, las estructuras que ya estaban formadas, que ya venían de todavía la época en que la placa sudamericana formaba parte de Gondwana. Bien, de todo este proceso, el resultado actual, recordemos también que durante el Cuaternario se dieron otra serie de procesos que terminaron de modelar el relieve actual, que fueron las glaciaciones, sobre todo en el extremo sur de Argentina, que fueron el aporte de cenizas volcánicas, de polvo traído por los vientos dominantes, también quedó el aporte de las grandes inundaciones de los ríos, las invasiones del mar, ¿sí? Dejaron restos de agua salada, como por ejemplo en la laguna de Mar Chiquita. Todo eso termina de darle la forma actual al relieve de Argentina. De esta manera, sintetizando, nosotros observamos que en el relieve se observa un borde montañoso hacia el oeste. Este borde montañoso tiene un sector muy nuevo que coincide con el límite con Chile. Lo identificamos rápidamente porque es lo que forman, sus montañas más altas son las que forman el límite con Chile. E inmediatamente hacia el este, ciertas estructuras antiguas que se sobrelevaron cuando se levantó la cordillera de los Andes. Todo ese borde está muy claramente localizado al oeste de Argentina. Y la otra característica importante de este sistema montañoso es que tiene clara dirección norte-sur. ¿Qué genera esto? Que la mayor parte de los vientos que vienen del Pacífico no la pueden atravesar porque es un sistema montañoso muy alto. Solamente la pueden atravesar en la parte más sur, que es más baja. Pero en casi toda la cordillera de los Andes, los vientos pacíficos son detenidos por el sistema montañoso. Mientras que los vientos que vienen del Atlántico también son detenidos por este sistema montañoso, hacen una curva y tienden a volver al lugar de donde partieron. Ese sería el reborde montañoso del oeste y sus características. Hacia el este, ¿qué tenemos? Tenemos un amplio sistema muy llano, muy plano, muy horizontal, que es la gran llanura chaco-pampeana, ¿sí? Y finalmente, en el extremo sur, desde el río Colorado, ¿se acuerdan que hablábamos la clase pasada de la importancia del río Colorado, cómo marca la zona en donde la Patagonia se ha unido al resto del territorio? La Patagonia marca un cambio de ambiente muy notable. Desde el río Colorado hacia el sur encontramos la meseta patagónica. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es una serie de perfiles topográficos para entender más claramente cómo son estas estructuras. Todas tienen, digamos, una secuencia que va de norte a sur, ¿sí? O sea que se las puede reconocer fácilmente. Pueden tener algunos sistemas interpuestos dentro de estas estructuras, pero siempre con dirección norte-sur. De esta manera nosotros tenemos lo que denominamos las unidades estructurales. Bien en el extremo, en el ángulo noroeste, tenemos tres estructuras que están estrechamente ligadas,
que nosotros identificamos con los números 1, 2 y 3 en el cuadro, que son la Puna, la Cordillera Oriental y las sierras subandinas, y abarcan aproximadamente la totalidad de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y todo el norte de Catamarca. Estas tres unidades estructurales son antiguas, la mayor parte, muy altas, y hay una parte un poquito más moderna que serían las sierras subandinas, que se formaron por el plegamiento de los sedimentos que se elevaron durante la orogénesis andina. Si pudiéramos dibujarlo, ¿cómo lo haríamos? Presten atención. Bien en el límite con Chile tenemos una serie de cerros muy elevados, en su mayoría son volcanes. Esto forma parte de la misma estructura de la cordillera de los Andes. E inmediatamente viene una zona plana con algunas depresiones y algunas sierras poco elevadas que corresponden a la Puna. La Puna generalmente se la denomina como altiplano. La palabra se los dice, plano de altitud. Es decir, es plana pero en altura. Por eso es una meseta. Es muy antigua y está tan encerrada entre montañas que tiene una aridez extraordinaria, ¿sí? Solamente llueve, generalmente no llueve. Pueden caer algunas nevadas cada tantos años. Estos volcanes y cerros más altos que forman el límite con Chile tienen nieves eternas que no se descongelan nunca y están casi todos por encima de los 5.000 metros, ¿sí? Los localizaríamos aquí en el límite justo con Chile, es decir, han sido utilizados para establecer el límite con Chile. Luego de la Puna, en las áreas deprimidas pueden acumularse salares. Estos salares son muy importantes. Sales, alitas, bórax, son salares explotados comercialmente. Y hay algunas sierras que son más bien ondulaciones, pero de poca importancia. Inmediatamente después de la Puna, si nosotros nos venimos hacia el este, vamos a encontrar otro borde montañoso, un poco menos elevado que el que forma el límite con Chile, que se llama Cordillera Oriental. La Cordillera Oriental también forma parte del sistema cordillerano, pero es más vieja, ¿sí? Probablemente ya estaba formada cuando se produjo el choque de las dos placas, y lo que le ocurrió es que se sobrelevó, pero se sobrelevó mucho. En muchos lugares alcanza los 5.000 metros. Es un poquito más baja que la línea de los volcanes y de los cerros del límite, pero es muy elevada. ¿Qué particularidad tiene? Entre los cerros corren algunos cursos de agua. Esos cursos de agua corren por lugares profundos que tienen la forma de V corta. A estos lugares se los llama quebradas, ¿sí? La más famosa, la quebrada de Humahuaca. Es muy extensa, se inicia en Bolivia, termina en la provincia de Salta, bien al sur de Jujuy, ya en la provincia de Salta. Es muy profunda. No es la única, hay otras quebradas como la quebrada del Toro, etc. Y finalmente, luego de la Cordillera Oriental, viene otra serie de montañas, pero muy distintas. Fíjense, yo las dibujo bien redondeadas y que se llaman sierras subandinas. Las sierras subandinas tienen entre ellas zonas con forma de U, no de V corta como las quebradas, sino de U. Y a estos lugares se los llaman valles. Los valles son ideales para el asentamiento de la población. Bueno, ahora nos vamos a concentrar en el sur de la Argentina, ¿sí? En esta región de las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz. En este espacio tenemos dos ambientes, dos unidades estructurales muy diferenciadas.
En la zona oeste, es decir, en el límite con Chile, tenemos los Andes patagónicos fueguinos. Fíjense, acá en el mapa de relieve correspondería a esta parte. Y hacia el este, en la parte que da hacia el Océano Atlántico, tenemos la meseta patagónica. Si nosotros miramos el color del mapa, vamos a ver claramente la diferencia entre un ambiente y el otro. La parte correspondiente a los Andes patagónicos fueguinos, si bien es montañoso, es mucho más baja que el resto de la cordillera de los Andes. El color marrón mucho más claro nos lo indica. Acá las montañas alcanzan alturas de 3.500, extraordinariamente 4.000 metros, ¿sí? Pero en general son mucho más bajas. Y luego tenemos lo que vemos en un amarillo intenso, que sería la meseta patagónica. Vamos a hacer el perfil topográfico de esta región. Los Andes patagónicos fueguinos tienen formas más redondeadas, en algunos lugares podemos encontrar picos marcados, pero en general más bajos. Entre las montañas han quedado los restos de la actividad glaciaria de la era cuaternaria, en forma de o glaciares. Estas zonas entre las montañas están cubiertas de hielos, que son los glaciares, o bien puede ser que esos glaciares se hayan derretido y encierran lagos, ¿sí? Por eso toda la región está tan rodeada de glaciares y de lagos. Una vez que terminan las montañas, viene lo que se llama la meseta patagónica. La meseta patagónica tiene la particularidad de tener escalones, ¿sí? Es como que la meseta van formando distintas estructuras, distintas unidades en forma de escalones, ¿sí? Como acá lo hemos dibujado. Y estos escalones van descendiendo hasta llegar al Océano Atlántico. ¿Qué hay en los escalones? En algunos escalones hay zonas hundidas, que se les llaman bajos. Son depresiones, regiones hundidas a las que se les llaman bajos. No están cubiertas de agua porque el ambiente general de la Patagonia es sumamente árido, ¿sí? Entonces no hay cuerpos de agua. Hay algunos lagos esporádicos, como puede ser el Colugo Musters, pero en general no hay lagos importantes en la meseta patagónica. Y los que hay son muy poco profundos. Y sí hay muchos de estos bajos o depresiones, como por ejemplo el bajo del Gualicho, que son áreas bien hundidas con muy poca vegetación. Finalmente, en la meseta también encontramos ríos, pero estos ríos no tienen disposición norte-sur, sino que tienen disposición desde el oeste, o sea, nacen en la cordillera y desembocan en el Océano Atlántico. Tienen el sentido oeste-este. ¿Y por qué son importantes? Porque son ríos que tienen gran cantidad de agua, producto del deshielo, de las nieves cordilleranas, y recorren toda la región patagónica que es tan árida. Entonces la población vive literalmente del agua de estos ríos. El río Colorado es el primero, y luego hacia el sur el Limay, el Neuquén, el río Chubut, etc. El río Gallegos, etc. Finalmente la meseta termina en el Océano Atlántico, pero no termina en forma suave, sino que termina en forma de escalón. A este escalón se lo llama acantilado, ¿sí? Cuando la meseta termina y cae abruptamente hacia el mar, forma un acantilado. Son muy frecuentes en la Patagonia. Acá es muy notable el nivel de las mareas. Cuando el mar sube o cuando el mar baja, en el escalón, en el acantilado, se nota muy rápidamente, y son lugares muy adecuados para el establecimiento de puertos y eventualmente para el establecimiento de centrales mareomotrices. Si quisiéramos los argentinos aprovechar la energía de las mareas, este lugar sería ideal.
Este sistema se mantiene así, con estas características, hasta la provincia de Tierra del Fuego. Y luego todo el sistema cordillerano se hunde en el Océano Atlántico para reaparecer en algunas montañas muy altas y muy importantes en la Antártida Argentina, en el sector de la península antártica, acá, en esta región, ¿sí? Fíjense cómo se hunde, forma un gran arco de islas y finalmente el sistema cordillerano reaparece en la península de San Martín, que es la Antártida Argentina. Esta región de la cordillera, esta parte de la cordillera de los Andes, increíblemente tiene volcanes en actividad. Entonces, en algunos lugares de la Antártida se observa roca viva, o sea, sin hielo, que es producto del derretimiento producido por el calor interno de algunos volcanes todavía en actividad.